El origen pagano de la Navidad. ¿Corresponde la Navidad a un hecho histórico? ¿Nació Jesucristo el 25 de diciembre? ¿Existieron los Reyes Magos? Estos y otros enigmas rodean las fiestas más entrañables, cuyos orígenes, para mayor paradoja, estarían en las festividades paganas que rendían culto al sol y en los ritos de fecundidad. El origen pagano de la Navidad, culto al sol y la fecundidad. La celebración de la Navidad el 25 de diciembre es la cristianización de las fiestas paganas que conmemoraban el solsticio de invierno en el hemisferio norte, como es el caso de Yule, de los celtas y nórdicos, una fiesta invernal del norte de Europa que celebraba el nuevo ciclo quemando troncos adornados con cintas. En el Yule o Yule se celebraba la rueda del año, el comienzo del nuevo año. La rueda es un símbolo solar al que se pedía que alejara el invierno, la muerte, y trajera el sol, la vida. En Persia, el culto al dios Mitra, la divinidad de la luz y los contratos sagrados se celebraba el 25 de diciembre, ya que dicho dios nació de una piedra en una fecha según cuenta la leyenda. El mitrismo tenía cosas en común con el cristianismo, como el bautismo, la festividad del domingo, el agua bendita o la adoración de los pastores en el nacimiento de Dios. Los griegos identificaron a Mitra con el dios solar Helio y fueron los responsables de la expansión de su culto. En la religión romana el sol era una antigua divinidad cuyo culto era muy modesto y que protegía a los agricultores. Se celebraba el día 9 de agosto, pero fue tomando importancia por la influencia de las religiones orientales como el citado culto a Mitra. Pero es en la época de los emperadores Heliogábalo y Aureliano cuando estos cultos fueron asumiendo a otras divinidades y adquirieron mayor relevancia. No en vano Heliogábalo fue sacerdote de Dios, del dios Sol en Emesa, la actual Homs, al oeste de Siria. Fueron estos emperadores los que fijaron el 25 de diciembre como Natalis Solis Invicti, nacimiento del sol invicto. En Egipto, el 6 de enero se honraba el nacimiento de Osiris, dios de la vegetación y que muere y renace constantemente y rige en el inframundo de los muertos. Pero como padre de Horus, dios de la luz, tiene una simbología de renacimiento. La fiesta pagana más cercana a las celebraciones navideñas occidentales fueron de Saturnales romanas dedicadas al dios Saturno. Aunque comenzó durando un solo día, los sucesivos emperadores fueron añadiendo días hasta que con Domiciano 51-96 se unieron con los Sigilaria y duraban del 17 al 23 de diciembre. Se daba la libertad a algunos esclavos que se sentaban a la mesa de sus señores, se aplazaban ejecuciones y operaciones militares y se realizaban banquetes públicos
donde se intercambiaban regalos. Poco a poco la fiesta se fue desenfrenando y en nuestros días la palabra Saturnal se aplica a orgías y fiestas sin control. En la primera mitad del siglo IV, la Natividad y la Epifanía se celebraban juntas, el 6 de enero en las iglesias orientales y el 25 de diciembre en la iglesia de Roma. Asimiladas estas fiestas por la Navidad cristiana, empezaron a celebrarse por separado. Los Reyes Magos y la Navidad. La fiesta de la Epifanía, el 6 de enero, es más antigua que la propia Navidad, aunque no es el objeto de este trabajo profundizar en sus orígenes. Sí que vamos a tratar sobre los Reyes Magos y el rito de las ofrendas convertido hoy en la tradición de los regalos de Navidad. Personajes que reparten regalos en Navidad y Año Nuevo. Los encontramos en diversas culturas y leyendas locales. Son el caso de Tomte, el espíritu nórdico que reparte regalos entre los niños, la bruja Befana, que hace lo propio con los niños italianos, los gnomos, el Sinterklaas holandés, el Father Christmas británico, el Rey Sagrado, el dios céltico del Año Viejo. Sobre los magos de Oriente, solo en el Evangelio canónico de San Mateo se habla de ellos. Nacido pues Jesús en Belén de Judá, en los días del rey Herodes llegaron de Oriente a Jerusalén unos magos. Mateos 2:1. Es desde los evangelios apócrifos de donde nos llega la tradición cristiana de la adoración de los reyes y otros aspectos del nacimiento de Jesús. Pero en el citado evangelio, como en el apócrifo protoevangelio de Santiago, no se dicen los nombres ni el número de qué territorios eran reyes. Durante los primeros siglos estos personajes solo eran magos. El término griego magoi se aplicaba en aquellos tiempos a ocultistas, astrólogos o a los augures sacerdotales de la religión zoroástrica. Precisamente en el apócrifo evangelio árabe de la infancia se habla de las profecías de Zoroastro, Zaratustra, sobre el nacimiento de un Mesías nacido de una virgen. El creciente desprestigio del concepto de mago en aquellas épocas, la magia está prohibida en los textos bíblicos, hizo que se cambiara de lo mago por reyes de Oriente y sus gorros frigios de astrólogos y sacerdotes de Mitra se tornaran coronas. Tertuliano 160 a 220 ya les da el apelativo de reyes en uno de sus textos de la forma siguiente: Nan et mago reyes abutit ferm oriens. Aquí se nos plantea otro de los misterios que rodean a estos personajes, su lugar de origen. El vocablo mogu es persa y significa astrólogo, y es en Persia donde se fundó el zoroastrismo. Otros comentaristas bíblicos lo sitúan en Babilonia, donde la astrología tenía gran predicamento y la presencia de una numerosa colonia judía podría haber enseñado a estos nobles
los vaticinios mesiánicos. Más antigua es la hipótesis de que procedían de Arabia o del desierto de Siria. Esta teoría se apoya en los presentes que eran propios de Arabia y en los dromedarios o camellos que utilizaban las caravanas árabes. En la cuestión de los nombres de los reyes magos tampoco hay unanimidad. Los griegos los llamaban a Pellicón, a Merim, Seranquín. Los sirios, Canfa, Badalilma y Badada Carida. Los etíopes, Ator, Satere y Paratoras, etc. Los nombres con los que los conocemos en España aparecen por vez primera en el siglo VI en un mosaico bizantino encontrado en Ravenna, Italia, con la leyenda: veneradísimos Baltasar, Melchor y Gaspar. Se nos presentan con la imagen con la que hayan llegado a nuestros días, salvo en una cosa: Baltasar no es negro. El santo inglés Beda, el venerable, hace una descripción de los reyes y el significado de sus presentes y describe a Baltasar como de tez morena, pero no negro. Baltasar no fue negro hasta el siglo XVI. Las necesidades ecuménicas de la Iglesia así lo marcaron. Para ello se identificó a los reyes magos con los tres hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, que según el Antiguo Testamento representaban las razas humanas que poblaban el mundo: los europeos, los asiáticos y los africanos. La iconografía popular siguió añadiendo rasgos distintos a los reyes y los hay chinos, japoneses. En Portugal se representa a Baltasar como un indio amazónico. Sobre el número de los magos tampoco se dice nada en los evangelios canónicos, aunque Mateo solo cita 3 presentes. En la iglesia copta de Egipto llegaron a ser 60. En Siria y Armenia eran 12, como los apóstoles y las 12 tribus de Israel. En las catacumbas romanas en los siglos 3 y 4 se les representaban como 2 o 4. Orígenes 185 a 254 cita 3, y este número es el que ha prevalecido hasta hoy. Desde el siglo V en Occidente se celebra la adoración de los magos el 6 de enero, cuyas supuestas reliquias se conservaban en la Catedral de Colonia, Alemania. La costumbre de traer juguetes a los niños es reciente, del siglo XIX. La estrella de Belén. Después de oír al rey se fueron, y la estrella que habían visto en Oriente les precedía, hasta que, llegada encima del lugar en que estaba el niño, se detuvo. Mateo 2:9.
De esta forma nos indica San Mateo la aparición de la estrella de Belén en su evangelio. En el de San Lucas no hay ninguna referencia a dicho fenómeno. Los comentaristas de la Biblia dicen que Dios hizo uso de las creencias supersticiosas, la astrología de los magos para guiarlos a Belén, y son muchos los que buscan un hecho histórico que explique y sustente el mito. En aquella época las creencias populares daban a los fenómenos astronómicos un poder profético que auguraba acontecimientos como guerras, cambios sucesorios, nacimientos de reyes o catástrofes. Quizás los textos bíblicos se refieren a las creencias de los magos en las profecías que hablaban de la llegada de un Mesías más que un fenómeno concreto, ya que es muy raro que un fenómeno tan espectacular solo fuera recogido por uno de los evangelistas. Los chinos y los babilonios tenían registros de cometas y novas, y ninguno coincide con los años 8 antes de Cristo y el 4 antes de Cristo. La diferencia de calendario de unos y otros, el de Roma y el nuestro, basado en el nacimiento de Jesús, hace el asunto harto difícil. El pintor Giotto representó la estrella con una gran cola de cometa. Los chinos así tenían registrado el paso del cometa Halley en el año 11 antes de Cristo, pero esto es muy anterior a los hechos que nos ocupan. El astrónomo Johannes Kepler en 1606 propuso una teoría al observar una supernova coincidiendo con la conjunción de los planetas Marte, Júpiter y Saturno. Entre estos dos últimos apareció la supernova. Después de complicados cálculos, Kepler constató que la conjunción de la Tierra con los planetas Júpiter y Saturno, estando el Sol pasando por Piscis, sucedió en febrero del año 7 antes de Cristo, un fenómeno que los astrólogos babilonios conocían y que quizás inspiró al escritor bíblico para enfatizar la profecía sobre la llegada del nuevo rey. La era y la constelación de Piscis están relacionadas con acontecimientos bíblicos como el rescate de las aguas de Moisés, y el pez es un símbolo cristiano. El dibujo de un esquemático pez era una forma secreta de reconocerse entre los primitivos cristianos, pues el ictus en griego, cuyas iniciales formaban el Hierous Christus Teu, Julio Soter, Jesús Cristo de Dios, Hijo Salvador. El pesebre de la Navidad. En la Edad Media, cuando se incorporan a las fiestas de la Navidad tradiciones como los banquetes, los villancicos y la confección de belenes o pesebres, la iconografía popular que representa la adoración del niño Jesús en el establo con su pesebre, la mula y el buey y los pastores, es consecuencia de las pinturas y tallas de unos artistas que se inspiraron en las descripciones de los evangelios apócrifos, principalmente en el conocido como Pseudo Mateo. La Iglesia se limita a seguir la tradición popular, a pesar que la Biblia no dice nada sobre la mayoría de los elementos y símbolos que forman los pesebres
que se montan en estas fiestas, aunque el asunto del asno y el buey se citan en Isaías 1:3 y en Habacuc 3:2, versión Itala. En el año de 1223, San Francisco de Asís escenificó el nacimiento de Cristo en una cueva de la pequeña población de Rieti, Italia, con campesinos del lugar y el permiso del Papa Honorio III. Las figuras de Belén más antiguas que se conocen datan de 1252 y estaban en el monasterio alemán de Funsen, aunque otros autores creen que el primer pesebre realizado con figuritas de barro se hizo en Nápoles a finales del siglo XV. Fue Carlos III quien importó de Italia la costumbre de construir belenes con figuritas de porcelana que se hacía traer desde Nápoles. Pronto se extendió por España esta tradición que los franciscanos exportaron a América. Durante el siglo XVIII los pesebres realizados con figuritas de porcelana napolitana fueron un objeto de lujo entre la burguesía. Curiosidades de Navidad. Navidad prohibida. Que en su origen la Navidad estuviera asociada a ritos paganos con dioses, héroes y sus historias de nacimiento, muerte y resurrección, hizo que los más ortodoxos rechazaran estas celebraciones, unos por sus aspectos paganos y otros por sus aspectos católicos. También estaban los simples aguafiestas. Los puritanos ingleses que colonizaron la ciudad de Boston en 1630 llegaron a declarar ilegal la Navidad. En el mismo sentido, el Parlamento inglés prohibió por decreto las Navidades en 1644 por su carácter de regodeo carnal. Se llegaron a requisar banquetes ilícitos que seguramente iban destinados a aumentar la gula de las autoridades confiscadoras. Bajo la regencia de Carlos II en 1660 se restauraron. En ese mismo siglo y por espacio de 16 años era una circunstancia agravante cometer el delito durante dichas fiestas. Los druidas y con el muérdago y la iglesia con acebo. El muérdago es una planta semiparásita siempre verde que vive en los troncos de los árboles. Es un elemento presente en la ornamentación navideña y en algunos países tiene sus propias tradiciones. En Inglaterra preside la mesa del Año Nuevo, se cuelga del techo y según la tradición, la dama que se sitúa debajo puede ser besada por el galán que esté presto y atento. En muchos países, entre ellos España, el muérdago se regala para desear buena suerte. Según la tradición, debe situarse cerca de la puerta para alejar el más fario y quemarse al año siguiente y sustituirlo por otro nuevo que debe ser siempre regalado y nunca comprado para uno mismo. El muérdago fue objeto
de culto entre los antiguos regalos y celtas, y se le atribuían poderes mágicos y propiedades curativas, sobre todo la parte carnosa de sus bayas, que era utilizada para emplastos y para cazar pájaros, cerrando así un ciclo porque los pájaros se alimentan de él y sus excrementos lo ayudan a crecer. Los druidas los recolectaban en diciembre para utilizarlo en sus ritos de fertilidad, ya que representaba la regeneración, la masculinidad y la restauración del hogar. Para recoger el muérdago del roble sagrado, primero había que pedir permiso a la planta, hacerlo cuando la luna tenía 6 días y cortarlo de un solo tajo con una hoz de oro. Era imprescindible que la planta no cayera al suelo. Sus orígenes legendarios la sitúa fuera del cielo y de la tierra, ya que sus raíces no tocan tierra y necesita ayuda para sostenerse en el aire. El color amarillo de sus ramas secas se creía que era un catalizador para la búsqueda de tesoros ocultos. Al contrario que el muérdago, el acebo es un símbolo de feminidad y su uso como planta ornamental navideña se atribuye a la Iglesia Católica en un intento de contrarrestar la tradición del muérdago demasiado asociado a los cultos paganos. Pero como en el caso del muérdago, el verdor de las hojas del acebo y sus bayas rojas eran símbolo de fertilidad en la parte oscura y fría del año. El verde simboliza la tierra y el rojo el nacimiento, y junto con el blanco son los colores druídicos por excelencia. Por ello, esta planta también fue utilizada por los celtas en sus rituales del solsticio. La imagen de San José. Las primitivas representaciones de San José lo mostraban como un joven fuerte y sin barba. El creciente culto a la Virgen María no solo le dio un papel secundario en la iconografía, sino que lo fue envejeciendo paulatinamente hasta presentarlo como un anciano venerable. De esta forma se pretendía disipar cualquier sospecha sobre la virginidad de María, virgen antes, durante y después del parto, como señalan los dogmas marianos. El cuarto rey mago. Esta es una leyenda muy antigua que se difundió por Europa y que narra las peripecias de Artaban, el cuarto rey mago. Al parecer, este personaje tenía la particularidad de llegar tarde a sus citas. Así lo hizo a la que tenía con los otros 3 magos en el templo de Borsippa en Babilonia. Problemas con su cabalgadura y su sentido de buen samaritano le hicieron entretenerse para ayudar a un caminante que había topado con unos bandoleros, y sus compañeros partieron sin él. Su mala suerte le hizo llegar a Belén cuando la Sagrada Familia ya había partido hacia Egipto, y los guió incluso hasta Matarich sin encontrarlos. Durante 33 años estuvo este hombre buscando al Mesías, cuando por fin lo localizó en Jerusalén, iniciando el Vía Crucis, pero un soldado romano le impidió el paseo al Calvario. No obstante, esta leyenda tiene un final feliz.
Como premio a sus esfuerzos por encontrarse con Jesús, se le apareció después de la resurrección. Quizás este mago portaba el cuarto y misterioso presente que se cita en apócrifo evangelio armenio de la infancia, como el libro de Set. Fecha del nacimiento de Jesús. El 25 de diciembre se celebra la Natividad de Jesucristo, pero nació Jesús un 25 de diciembre del año primero de nuestra era. Todo parece apuntar a que no, y que la fijación del 25 de diciembre es una convención que no corresponde a ningún hecho histórico. La propia Iglesia Católica asume que dicha fecha es simbólica. Es en el primer concilio de Nicea del año 325 donde se declara oficialmente la divinidad de Cristo, ya que el Padre y el Hijo son lo mismo, fijándose el natalicio de Jesús durante el solsticio de invierno. Es en el calendario litúrgico conocido como cronógrafo del 354 y compilado por Firius Dionysius Philocalus, donde aparece por primera vez el 25 de diciembre como fecha de Natalis Invicti. Al principio se celebraba la Natividad y la Epifanía juntas, ya que se consideraba que Jesús nació y fue bautizado el 6 de enero, tradición que aún se conserva en algunas culturas. Luego se hizo coincidir la celebración del nacimiento de Jesús con los ritos paganos de adoración del sol y de la luz que se realizaban en diciembre, como recoge Pepe Rodríguez en su libro en el siglo II. Los cristianos solo celebraban la Pascua de Resurrección, desconocían la fecha de nacimiento de Cristo y les parecía irrelevante. Durante el papado del 236 al 250 de San Fabián, fue sacrílego intentar siquiera determinar dicha fecha. En aquellas épocas los teólogos se afanaban por celebrar el natalicio de Jesús totalmente diferenciado de otras fiestas paganas. Para ello, y basándose en los evangelios, propusieron fechas tan dispares como el 6 y 10 de enero, el 25 de marzo y el 15 y 20 de abril. El Papa Fabián terminó con tanta especulación de una forma expeditiva. Pero entonces, ¿cuándo nació Jesús? Pues los datos nos indican que Jesucristo no nació el primero de la era cristiana y que si seguimos el calendario cristiano, Jesús nació antes de Cristo. El error es el resultado de los cálculos hechos en el siglo VI por el monje Dionisio el Exiguo, al hacer el cómputo del año primero de nuestra era. No tuvo cuenta el número 0 e hizo coincidir el nacimiento de Cristo con el año de la fundación de Roma en el 754. El historiador Flavio Josefo nos dice que Herodes murió después de un eclipse en la noche del 12 al 13 de marzo, un mes antes de la Pascua judía. En el año 750 hubo un eclipse que coincide punto por punto con el relato de Josefo, por lo que de momento ya hay 4 años de diferencia. Los 4 evangelios canónicos, solo los de San Mateo y San Lucas, nos hablan muy someramente del nacimiento del Mesías,
Como apunte, recordemos que Jesús no fue ni el primero ni el último en recibir el nombre de Mesías, ya que este nombre se daba a algunos líderes de los celotes que se oponían a la dominación romana y tenía un comportamiento político, religioso y militar. Pero siguiendo en el asunto que nos ocupa, los otros dos evangelios, los de San Marcos y San Juan, nos presentan a un Jesús ya adulto. Mateo sitúa el nacimiento de Jesús en los días del rey Herodes el Grande, y como citamos más arriba, dicho rey ya había muerto cuando se dice que nació Cristo en el calendario occidental. Lucas nos habla del edicto de César Augusto para que se empadronasen todos los judíos en su ciudad natal, y de que Cristo era, perdón, Lucas nos habla del edicto de César Augusto para que se empadronasen todos los judíos en su ciudad natal, y de que Cirino era gobernador de Siria. Los censos tributarios realizados por Augusto fueron tres: uno en el año 28 antes de Cristo, otro en el 8 antes de Cristo y el último en el 14 después de Cristo. Por otra parte, sabemos que Cirino fue gobernador no antes del 6 después de Cristo, aunque desempeñó cargos desde los años 6 a 5 antes de Cristo. Quizás sea a estos cargos a los que se refiere Lucas. En definitiva, vemos que Mateo nos da una fecha para la natividad entre el 7 antes de Cristo y el 5 antes de Cristo. Lucas da un margen más grande del 8 antes de Cristo al 14 después de Cristo. El investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, Mark Kitger, cree posible la fecha del 5 antes de Cristo como año del nacimiento de Jesús. Otros sitúan el margen entre el año 8 y 6 de nuestra era. En lo que sí coinciden muchos investigadores es que esto ocurrió en la primavera o el verano, y no en una fría noche de diciembre, cuando los pastores no realizaban sus labores en el campo, y según el Talmud era el período del parto de las ovejas y los corrales estaban cerrados. Papá Noel. La figura de Papá Noel es mucho más reciente y entronca con el acusado sentido comercial que hoy tienen estas fiestas, aunque el mito se asienta en la figura medieval de San Nicolás de Bari, 305 a 345. Y en diferentes tradiciones locales de origen multicultural. La figura de Papá Noel, tal y como la conocemos, data del siglo XIX y XX. De la vida de San Nicolás se conoce poco, y los datos de sus hazañas no tienen base histórica y se mueven en el campo de la leyenda. Se cree que nació en Patara, antiguo distrito de Licia, en la actual Turquía. Posiblemente asistió al concilio de Nicea, pero su leyenda se acrecentó cuando unos marineros robaron sus restos de Mira, Asia Menor, y los trasladaron a la ciudad italiana de Bari, donde las reliquias adquirieron fama de milagrosas. Una de las leyendas nos cuenta cómo el santo ayudó a tres hermanos
cuyo padre arruinado no podía darle su dote para casarse. San Nicolás, a escondidas, depositaba monedas de oro en los calcetines que las jóvenes ponían en la chimenea para secarse. Una noche fue sorprendido por la más pequeña y de ahí se extendió la fama del benefactor del santo. Los vikingos lo tenían como su santo protector y es el patrón de Rusia, Grecia y Turquía. Es en el siglo XIII cuando la tradición de San Nicolás se extendió por los Países Bajos y fue nombrado protector de Ámsterdam. En el siglo XVII se instauró la tradición de que el santo llegaba en un barco llamado España, acompañado por Duarte, Piet, Pedro el Negro, con unos sacos llenos de regalos para los niños holandeses. Una vez vaciados los sacos eran llenados con los niños malos que eran traídos a España en aquella época, un destino terrible dado la enemistad que existía entre los dos países. Fueron los colonos holandeses los que llevaron estas tradiciones a Nueva Ámsterdam, la actual Nueva York. Las descripciones de Washington Irving en su Historia de Nueva York de 1809 y las de un poema de 1823, debido a la pluma del profesor de estudios bíblicos Clement C. Moore, fueron perfilando la imagen del gordiflón barbudo y vestido de rojo con los que Papá Noel o Santa Claus es conocido. El dibujante de la revista Harper's, Jules, le añadió varios detalles al mito, como su taller en el Polo Norte y el traje de pieles rojo y blanco. Sería en 1931 cuando la Coca-Cola adaptaría el personaje para su campaña de Navidad de aquel año. El dibujante Abdon Sundblom le dio la definitiva imagen que hoy conocemos. Curiosamente, la tradición de San Nicolás volvió a la vieja Europa desde la que había partido. El árbol de Navidad. En Centroeuropa y norte de España existió desde muy antiguo un culto al árbol y al bosque en general. La dendrología tiene diversos orígenes. Uno de ellos de clara influencia celta, pero su culto no era solo religioso, también tenía un significado en la vida social, política y legal. El roble era el árbol sagrado entre los celtas, el árbol del solsticio, por excelencia, que era adornado con manzanas y otras ofrendas. Sus troncos eran quemados en diciembre para que cuidara los hogares con su fuego sagrado y guiara a los espíritus de los familiares fallecidos en su vuelta a casa. Este rito se conserva hoy en día en los Pirineos aragoneses con la tradición de la tronca, el tío catalán o el cepo de Nadal gallego, por citar solo unos cuantos. Sus cenizas servían para fertilizar los campos, curar heridas del ganado y como talismán benéfico contra las clases de sortilegios.
contra toda clase de sortilegios. En el Antiguo Testamento también se habla de los árboles sagrados que eran utilizados para celebrar juicios y reuniones bajo sus copas. Los romanos colgaban máscaras del dios Baco en los pinos en sus ritos de fertilidad. Curiosamente, son muchos los que creen que la tradición de adornar los árboles en Navidad es una costumbre moderna y lejana de nuestras tradiciones populares. Lejos de ello, los ritos y tradiciones botánicas navideñas se pierden en la noche de los tiempos de la vieja Europa y son más antiguos que la propia tradición del pesebre. Lo que pasa es que aunque los ritos ancestrales, la documentación sobre el árbol de Navidad es mucho más reciente que la que se refiere al pesebre. En Alemania y Suecia son los protestantes los que potencian el árbol en contra del Belén. Incluso llegaron a inventar leyendas sobre el árbol con el propio Martín Lutero como protagonista, aunque en la propia Alemania coexistieron el árbol de Navidad y el Belén durante mucho tiempo. En obras literarias como las que conforman el círculo artúrico y en romances bretones muy antiguos se describen árboles adornados con luminarias, estrellas y coronados con un niño Jesús simbolizando el sol. Charles Dickens, en su primera novela Las aventuras de Pickwick de 1837, no habla del árbol en su descripción de una Navidad campesina, pero en 1869 en sus nuevas historias de Navidad hace un prólogo con un ensayo sobre esta tradición. Goethe en Werther habla de un árbol adornado con golosinas y las figuras del pesebre colgando que el protagonista vio en 1765 en la ciudad alemana de Leipzig. Los primeros documentos que nos hablan del árbol de Navidad están fechados en el siglo XVI y XVII en Alsacia, como nos indica Néstor Luján en su trabajo sobre este particular. Pero será en el siglo XVIII cuando la tradición se consolide en Estrasburgo y se extienda por Alemania. A Inglaterra llegó el árbol al palacio de Buckingham de mano de la reina Carlota, esposa de Jorge III. Desde entonces aún se conserva la tradición en la que la ciudad de Oslo envía un abeto navideño a Londres para plantarlo en el Trafalgar Square, según nos sigue contando Luján. Aunque en Alsacia el árbol navideño era una tradición muy antigua, en París no se conocía hasta que una española, la emperatriz Eugenia de Montijo y su esposo Napoleón III, lo pusieron de moda. El árbol de las tradiciones germánicas y escandinavas se popularizó en el siglo XIX en Inglaterra. Los inmigrantes protestantes llevaron la tradición a Estados Unidos y luego, como tantas otras cosas, volvieron estas costumbres a la vieja Europa aumentadas. En España es relativamente moderna la tradición del árbol, como lo son los adornos que los guarnecen. Antiguamente estos adornos eran ofrendas como manzanas, galletas con forma de figuras, flores, lazos y velas, como símbolos de la luz del solsticio para unos o de la luz divina para otros.
acerca de este autor, Javier Coria, periodista, redactor jefe en revista Rambla.